Buenos días, hoy tenemos el placer de entrevistar a una de las mejores oncólogas de nuestro país, la doctora Yuk. Buenos días, doctora. Buenos días. La primera pregunta, ¿qué le llevó a estudiar medicina y en concreto la especialidad de oncología? Bueno, pues a mí me gustaba mucho el poder ayudar a la gente que lo necesitaba, en este caso la gente enferma. Yo incluso cuando estudiaba, entonces estudiaba el bachiller, luego el bachiller superior, luego el preuniversitario. Desde el principio yo empecé a estudiar pensando que quería hacer medicina, porque veía que era una forma de ayudar a la gente que padecía, a la gente que tenía problemas, y esto de ayudar a mí me gustó siempre y vi que era algo que se necesitaba, una dedicación muy importante para los pacientes cuando tenían dolor, cuando tenían una afección. Y bueno, pues esto es lo que fundamentalmente me llevó a hacer medicina. ¿Cómo recibió el mundo de la medicina una doctora hace 30 años? Bueno, pues no obstante, medicina hace 30 años ya había muchas mujeres estudiando medicina, porque la mujer siempre le ha encantado cuidar, siempre le ha encantado lo que es la medicina como atención a los pacientes, y ya éramos muchas mujeres, no era que en aquel momento ya fueran todo hombres, sino que ya éramos 50-60% de mujeres. Pero todas las mujeres, incluso hoy, se quedan en una primera parte de la medicina. Muchas mujeres empiezan a estudiar medicina, pero pocas mujeres ocupan puestos importantes en la medicina. Y esto es una pena, porque verdaderamente la mujer tiene todas las características que se necesitan a una persona para investigar, para saber, para conocer, para ser coordinadora o jefa de un servicio, para progresar y para dar clases en la universidad. Somos solo en toda España 4 catedráticas de medicina. Medicina quiere decir digestivo, cardiología, oncología, hematología. De ahí os podéis dar cuenta que la mujer todavía, esto de cuidar a sus hijos, de formar una familia, le pesa mucho, más que conseguir puestos o conseguir sitios donde poder desarrollar su profesión. Yo animo a que las pueden hacer eso perfectamente, pero tienen que esforzarse mucho, y la sociedad tiene que darse cuenta que tiene que ayudar también a que eso pueda ser. No solo la mujer debe quedarse en las etapas de ser médico adjunto o tratar o ser pediatra o ser ginecóloga, pero no aspira muchas veces a sitios de poder o los deja para los hombres. Y eso no puede ser, porque la mujer tiene capacidades inmensas de poder llegar, de poder organizar, de poder tener sensibilidades diferentes para organizar un grupo de personas como es un servicio, ¿vale? Ahí nos falta todavía no la comprensión de los hombres, que no queremos, sino demostrar que somos capaces, no igual o más que un hombre, pero la mujer se queda en un estrato de ser un médico de atención, de ver sus pacientes en el hospital, pero le faltan estímulos para poder conseguir sitios de mayor relevancia tanto en los hospitales como en la universidad. Usted es una de las oncólogas más prestigiosas de nuestro país, gracias a su profesionalidad y su cercanía con los pacientes. ¿Cómo se puede ser tan buen médico? Bueno, pues eso se tiene que, en una profesión como la medicina, que lo importante son los pacientes y las personas que están sufriendo, uno no puede ser insensible a eso. La medicina sin investigación no va a ningún sitio. Los pacientes continuamente
te cuestionan preguntas que si no sabes tienes que estudiar, tienes que investigar y luego tienes que volver a darles eso que has investigado. Eso es lo que se llama investigación translacional, que la pregunta la genera el paciente, no es que la va a generar él, sino cosas que le pasan que tú no tienes explicación científica. Para ellos tienes que irte al laboratorio, tienes que preguntarte preguntas importantes para luego traerte las soluciones y dársela a un paciente. Un médico yo no entendería jamás que fuera una mala persona. Un médico que continuamente está enfrentándose al dolor, a los problemas que tiene la población, tiene que hacerse sensibles a ellos y ayudarle en todo lo que pueda. Y eso es importantísimo en la vida. Yo siempre digo que a mí quien me ha enseñado a vivir son los pacientes. Las pacientes son valientes, son fuertes, luchan por vencer la enfermedad y te dan continuamente ejemplo de vida. Y eso los médicos tenemos que ser capaces de ser sensibles a esas necesidades y a esa comunicación con el paciente. La profesión de médico es una profesión de entrega. ¿A qué diría que ha renunciado para llegar a su posición actual? Yo diría que no he renunciado a nada, porque he sido muy feliz, me siento muy llena de mi profesión, cada día me gusta más. Lo que sí que puedo decir es que mi familia, mis hijos, mi marido, pues posiblemente no hayan tenido todo lo que una familia necesita de la madre, de la mujer, y porque he tenido que viajar mucho, he tenido que salir fuera de España, he tenido que estar estancias fuera del país para aprender, para investigar, para conocer, pero esto sería igual en una mujer que en un hombre. Tiene que, si quiere conocer cómo están los avances, cómo están todos los medios que hoy tenemos para tratar una especialidad como es la nuestra del cáncer, o estás estudiando, investigando cada día o solo con 6-8 horas de trabajo en un hospital, no se puede hacer. Tienes que estar entregada a ello y tienes que saber lo importante que es eso para todos los que te rodean. Con lo cual, para uno, a mí me ha llenado mi vida totalmente lo que hago, no me cuesta esfuerzo estar 10 horas en el hospital o en la universidad y verdaderamente soy feliz y me encuentro súper satisfecha de haber elegido esta carrera y esta especialidad. La volvería a hacer y creo que es una de las más bonitas que hay, porque los pacientes son muy agradecidos y te devuelven con creces todos tus esfuerzos y todos tus sacrificios. ¿Tú crees que las mujeres se enfrentan de una manera distinta a un diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, la mujer es muy valiente y las mujeres tienen una capacidad de integrar un diagnóstico como es un cáncer de mama, en estos casos de una manera muy fuerte. La mayoría de mujeres, cuando se les dice que tienen una enfermedad de este tipo, tienen un cáncer de mama, al principio lógicamente les cae el mundo encima y no les cae por ellas mismas, sino que la mujer es muy altruista y siempre piensa en sus hijos. Solo piensa, yo podré criar a mis hijos se harán mayores y yo los veré. Lo que más piensan ellas en ese momento son sus hijos. No piensan en ella, no piensa en que le puede pasar algo, siempre piensa en lo que pueden dejar de hacer de cara a sus hijos. Esto es muy importante, pero también tengo que decir que hoy la palabra cáncer en la sociedad ya no es la palabra maldita de lo que la sociedad tenía en mente hace unos años, de que cáncer es igual a muerte. Hoy eso
tenemos que desterrarlo, porque cáncer no es igual a muerte. El 80-85% de las mujeres pueden curarse de un cáncer de mama, lo cual quiere decir que los avances que hemos tenido en los últimos años son impresionantes. Cuando yo empecé hace 38 años la carrera y sobre todo esta especialidad, recaían y podían tener problemas un 45-50% de las mujeres que se diagnosticaban. Hoy prácticamente se curan el 80-85% de las mujeres. Y esto se debe a que sabéis que hay un programa que se llama de diagnóstico precoz, que la mujer va a hacerse una mamografía cada 2 años, aunque no tenga nada ni se note nada, y eso ha hecho que ahora los tumores los diagnostiquemos en una fase más inicial, cuando un tumor es pequeñito, cuando un tumor todavía ni se ve ni se nota. Su trabajo va más allá de la asistencia al paciente. Sí. Y dedica parte de su tiempo a la atención en el Hospital Clínico de Valencia. ¿Cuál es el actual sentir de los investigadores? Bueno, pues que nos faltan muchos medios para continuar investigando, y la sociedad lo que tiene que saber es que sin investigación no vamos a avanzar. Hoy hemos avanzado tanto en el tema del cáncer y de otras enfermedades porque la investigación forma parte muy importante del quehacer de cada día. No se puede solo venir, pasar visita, atender a los pacientes. Luego tienes que estudiar, investigar, y eso ocupa mucha parte de tu vida, ¿vale? En el verano de 2011 se incorporó a la Fundación CEO. ¿Cuál es el papel que juega la Fundación en el sistema oncológico y sanitario español? Bueno, la fundación y las fundaciones en general dependen de patronatos donde se establecen unos objetivos, unas directrices, y la Fundación ECO es una fundación para que la asistencia adquiera la máxima calidad. Lo que hace es intentar formar a los médicos en esa excelencia de la calidad y que los sistemas de medicina públicos sean muy competitivos, que tengamos los mejores medios, que ayudemos en las mejores condiciones, y esta fundación se dedica a que lo que es los protocolos de actuación en los hospitales sean correctos y sean de la máxima calidad. Estas fundaciones siempre sus objetivos son altruistas y vale la pena pertenecer a ellas.